Hola, muy buen día compañeros. El día de hoy tocaremos el tema de los secadores, o en inglés, dryers, para la materia de controladores de automatización programables del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Primeramente, como introducción, para algunos procedimientos de fabricación, el secado es una parte intrínseca de fabricación del producto ofrecido para el mercado. En otros casos, esto ayuda a incrementar la demanda y beneficios para la misma empresa. Comenzaré también, de igual manera, mencionando algunos conceptos básicos que serán utilizados a través de este tema. Uno de los principales es la humedad, la cual es definida como una cantidad de vapor de agua contenida en un gas. Cuando tratamos con aire, este es definido como una cantidad de vapor de agua contenida en el aire. Siguiendo con los conceptos, la humedad relativa es definida como la relación de cantidad de vapor de agua en el gas con una temperatura específica para la máxima capacidad de gas con esa temperatura. Y con aire es la relación de la cantidad de vapor de agua en el aire con una temperatura específica para la capacidad máxima de aire con esa temperatura. La humedad absoluta es definida como la humedad de un gas expresado como la masa de agua en gramos por metro cúbico de gas. Cuando tratamos con aire, este es expresado como la masa del agua en gramos por metro cúbico de aire. La humedad absoluta también es una medida valiosa en la determinación de humedad permisible en los productos repartidos al usuario, pero es encontrado más a menudo en los laboratorios de control de procesos. Esto es una medición difícil de hacer, pero sin embargo, debido a que es relativamente fácil realizar la medición, algunos desean usar el punto de rocío como una medida de humedad absoluta, pero esto es válido solo si la presión es constante. Muy bien, ahora seguiremos este tema hablando de un instrumento de medición demasiado utilizado en la industria. Es el higrómetro de bulbo húmedo y seco, tal como se muestra en la siguiente figura, con algunas de sus características más comunes a la hora de la compra de este instrumento. El instrumento más sencillo para entender y medir la humedad relativa es el higrómetro de bulbo húmedo y seco. En este tipo de instrumento se encuentran dos termómetros, los cuales están expuestos a la atmósfera, que están siendo medidos, pero uno de los cuales tiene el bulbo directamente y el otro indirectamente expuesto. El indirectamente expuesto tiene este bulbo encerrado con una manga que es constantemente impregnada de agua. La diferencia en la temperatura medida entre ambos está relacionada con la humedad relativa. Para determinar la humedad relativa que prevalece, por ejemplo, en un depósito, el instrumento usado es usualmente un higrómetro de cabello, la cual proporciona las medidas de temperatura del bulbo húmedo y seco. Los sensores de temperatura son termómetros de mercurio en vidrio. Las lecturas de temperatura son tomadas, grabadas manualmente y usadas para determinar la humedad absoluta de las tablas. Para que un sólido sea mojado, debe estar encerrado con una película de agua. El sólido a secar podría ser higroscópico, es decir, es capaz de absorber el líquido. La profundidad del líquido penetrado en el sólido higroscópico dependerá de la absorbencia del material sólido involucrado. Desde el punto de vista de transferencia de calor, de la tasa de evaporación de un sólido es proporcional a la diferencia de temperatura entre el aire y el sólido. Por lo tanto, la temperatura del bulbo húmedo juega un papel muy importante en el proceso de secado de sólidos. La tasa de evaporación disminuye continuamente luego de que la primera área del sólido aparece. Ninguna parte de la humedad penetrada
comenzará a evaporarse hasta que toda la superficie húmeda sea completamente evaporada, porque la naturaleza higroscópica de película de material húmedo tenderá a alimentar, entre comillas, la humedad penetrada. La tasa de evaporación disminuye aún más cuando la humedad absorbida dentro del sólido tiene que secarse. El inicio del proceso es lógico y comienza evaporando la humedad superficial primero, seguida por la que está incrustada dentro del sólido. Esta da lugar a definir de manera correcta las zonas de secado, como se muestran en la siguiente figura. En esta imagen se muestra de forma clara la curva de secado ideal para partículas de tamaño uniforme, en la cual los datos más importantes serían el tamaño del sólido para determinar qué tan rápido va a ser secado y la humedad también que contiene este sólido, aparte de que se medirá la tasa de secado que está haciendo este sólido. El proceso de secado se muestra progresivo con el tiempo. El tamaño de la partícula del sólido afectará la posición, el punto de contenido crítico de humedad, pero este no cambia la pendiente de la curva en la zona de velocidad decreciente, como se muestra en la siguiente figura. En esta figura podemos observar claramente la curva de secado ideal para partículas de tamaño variable. En la parte vertical se puede ver el contenido de humedad que tendrá ese sólido, y en la parte horizontal la tasa de secado por la cual será el sólido secado. Todo esto dependerá del tamaño del sólido, si es de un tamaño grande o si es de un tamaño pequeño. El siguiente punto importante que tocaremos en este tema serán los procesos adiabáticos y no adiabáticos. Como definición, en procesos adiabáticos, cambios en la condición de un cuerpo ocurren sin ganancia o pérdida de calor. Un secador que usa aire caliente, pero no aplicado directamente, sino indirectamente a través de un medio para el material que va siendo procesado, es un secador no adiabático. Los tipos más comunes de secadores encontrados en la industria alimentaria y farmacéutica son adiabáticos y usualmente usan aire caliente como medio de secado. En los secadores adiabáticos industriales se incluyen los siguientes. El tipo de secador batch, que es el secado por lotes, designado solo para secado de cantidades mínimas que son introducidas para el proceso de secado por lotes. Este es un control patente del secado por lotes. El secado Fluidset Bed, que es el secado de cama fluidizada, asignado para uso continuo de la máquina, usado muy a menudo en la industria farmacéutica y algunas veces en el secado de alimentos específicos. El producto es introducido a la cámara de secado, donde se encuentra con una corriente opuesta de aire caliente. El producto es suspendido en la corriente de aire para ser secado. El tipo de secado Airlift, que es el secado por elevación de aire, el cual opera mucho mejor que el Fluidset Bed, pero es asignado para material fibroso. El material es introducido por la máquina, donde la corriente de aire eleva y seca a este material. En el proceso, el producto es llevado para un separador ciclónico donde el producto y el aire son separados. Los secadores spray, que es el secador rociador, este opera de manera contraria al tipo Airlift. El producto, como un concentrado de lodo líquido, es rociado dentro de la cámara de secado contraria a la corriente de aire. El secado del producto es mucho más rápido.
permitiendo al sólido caer como un polvo hacia el fondo de la cámara de secado. El secado tipo longitudinal, en el cual el aire caliente y el producto de secado son hechos funcionar simultáneamente o en oposición al otro. Estos secadores rotan lentamente, causando al material moverse a lo largo del eje de la máquina, desde la entrada de alimentación del producto hasta la salida del mismo. Un clásico ejemplo de un secador no adiabático es el secador de tubo de vapor, el cual comprende un conjunto de tuberías que se extienden en paralelo a través de toda la longitud y se ajustan internamente alrededor de la periferia de la carcasa cilíndrica de metal. Lo iré explicando en lo que lo muestro en la siguiente figura. Los tubos son espaciados para permitir que el material y el aire ambiente pasen. El aire se introduce dentro del secador, cerca de la entrada de vapor, donde las tuberías son conectadas, de pocos a la vez, a través de una tapa de extremo fijo, con sus correspondientes sellos, que se hacen apreciar como una válvula rotativa. El producto es empujado a través del secador en una dirección contraria a la corriente de flujo de vapor, mediante un tornillo de alimentación helicoidal, y el aire húmedo se agota desde un punto cercano a la entrada del producto, como se muestra en la figura. Para terminar, haré un breve resumen de todo lo explicado en este tema, comenzando con la definición de humedad, la cual es definida como una cantidad de vapor de agua contenida en un gas. El instrumento más sencillo para entender y medir la humedad relativa es el higrómetro de bulbo húmedo y seco. El secado es completamente un fenómeno superficial. Para la mayoría de los sólidos, el proceso de secado consiste en expulsar el agua del sólido. Desde el punto de vista de transferencia de calor, de la tasa de evaporación de un sólido es proporcional a la diferencia de temperatura entre el aire y el sólido. La tasa de evaporación disminuye aún más cuando la humedad absorbida dentro del sólido tiene que secarse. Y por último, los secadores adiabáticos industriales más conocidos y más usados son el tipo batch, airlift, fluid bed, spray y longitudinal. Fue un placer haber expuesto este tema para ustedes, compañeros. Muchas gracias.